Hola, hola, buen día a todos y todas. Damos inicio al módulo 9 de las jornadas de actualización sobre regulación del servicio público de agua y saneamiento. Este módulo es la segunda parte de las exposiciones a cargo de la Sindicatura de Usuarios del ERAS. La dinámica va a ser la misma que el martes pasado. Vamos a tener 4 expositores que van a ser presentados por la presidenta de ADELCO, Acción del Consumidor, Claudia Collado, quien también es la coordinadora de la Sindicatura de Usuarios. Le damos la bienvenida a la Sindicatura de Usuarios, a Claudia Collado. Buen día. Hola, buenos días. Qué bueno ver tanta gente interesada en estas jornadas tan interesantes que se han venido desarrollando. Hoy vamos a tener la segunda jornada a cargo de la Sindicatura de Usuarios. Vamos a tener 4 expositores, como dijo Lucas, y vamos entonces a presentar a Lisandro Temi de ADELCO, Acción del Consumidor, que se va a referir al Plan Nacional del Agua. En este caso quiero hacer mención a 2 personas y agradecerles también, 2 miembros de la sindicatura, que son Emma Cabello de CODEC y Rocío Hijos de Cruzada Cívica, porque ellas también participaron en la construcción de esta ponencia y además ayudaron al resto de los expositores en muchos casos con la construcción, la elaboración del PowerPoint y demás, así que son 2 organizaciones que, si bien no están como expositores, han contribuido muchísimo en la elaboración de los materiales para estas jornadas. Así que dicho esto, Lisandro, adelante con tu Plan Nacional del Agua. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a pasar a la presentación. Bien. Perdón, no lo veo en pantalla completa. ¿Ahí está en pantalla? Muy bien, perfecto, sí, ahí lo tengo. Buenos días a todos. Bueno, habiendo sido presentado ya, vamos a pasar a introducirnos en el tema de hoy. El tema que vengo a presentarles es, como dijeron anteriormente, como dijo Claudia, es el Plan Nacional del Agua. Pasamos a la siguiente plaquita. El Plan Nacional del Agua ha sido elaborado por el gobierno argentino como un marco de acción cuyo fin último es maximizar la función económica, ambiental y social del agua, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de Naciones Unidas, como así también con la resolución 64/292 de julio de 2010 de la Asamblea General de Naciones Unidas también, y anteriormente, en el año 2002, la Observación General 15 de la UNESCO. El Plan Nacional del Agua apunta a reducir sustancialmente el porcentaje de la población en situación de pobreza, a garantizar el derecho al agua potable y al saneamiento, al desarrollo productivo sustentable, a la conservación del agua en su estado compatible con la salud y el medio ambiente, y mejorando la protección de la población contra las inundaciones y sequías, agregamos ahí. Fue elaborado sobre el que posiblemente sea nuestro recurso estratégico por excelencia. Sabemos que Argentina es el segundo país en Sudamérica con mayor cantidad de recurso hídrico aprovechable. A pesar de eso, del total de los recursos hídricos renovables en Argentina, actualmente se aprovecha alrededor del 7,5% para sus diversos usos. Con lo cual vemos que el potencial es verdaderamente grande. Por eso la importancia de contar con un plan de acción que sea ejecutado en base a alianzas entre gobiernos provinciales, Estado nacional, el sector privado y la sociedad civil. Es importante la participación de todos los actores. ¿Cuáles son los objetivos del Plan Nacional del Agua? El objetivo principal del Plan Nacional del Agua es el de proveer agua y saneamiento a toda la población. En realidad, el acceso al agua potable al 100% de la población, y a 3/4 partes de la población acceso a saneamiento, cloacas. Reducir la vulnerabilidad frente a extremos climáticos, incrementar la superficie bajo riego potencialmente ampliable y el desarrollo de proyectos para estos propósitos. Abastecimiento, riego, protección frente a inundaciones, recreación y turismo, etc. Siempre respetando los presupuestos mínimos ambientales, esto es el cuidado del recurso. Como vemos en este gráfico, en esta plaquita, tenemos a la izquierda de la pantalla
los ejes de la política hídrica, que serían los objetivos. Para el Plan Nacional del Agua debe definir los objetivos principales a tener en cuenta, pero para esto es necesario desarrollar una plataforma sobre los cuales se apoyen el Plan Nacional del Agua para poder conseguir estos objetivos, que los vamos a denominar ejes transversales, son los que vemos a la derecha de la pantalla, también los vamos a dividir en 4. Los objetivos principales de la política hídrica, entonces, como decía anteriormente, son el de brindar agua potable y saneamiento. El objetivo principal a 10 años es el de brindar agua potable al 100% de la población y saneamiento, acceso a cloacas a 3/4 partes de la población. Según un relevamiento del año 2015, más o menos 39,8 millones de personas residían en áreas urbanas. De ellas el 87% tenía acceso al agua por red pública y el 58% a cloacas. Vemos que es un objetivo ambicioso, pero bueno, realizable. Por otro lado, en lo que respecta al tratamiento de aguas servidas, el porcentaje está por debajo del 20%, el tratamiento de agua. Dentro de estos porcentajes que se pretende alcanzar, se incluye el de incrementar la eficiencia de los prestadores para mejorar la calidad del servicio, como así también mejorar la construcción de plantas potabilizadoras también, y mejorar la calidad y la eficiencia de las ya existentes, por supuesto. Avanzar en el tratamiento de aguas residuales e implementar subsidios focalizados para lograr una mayor equidad, teniendo en cuenta la heterogeneidad geográfica y climática en todo el territorio. Sabemos que tenemos en Argentina un territorio muy extenso y con una diferencia o una variabilidad climática en las distintas regiones. Es fundamental justamente la intervención de los distintos sectores para reducir esa brecha. El segundo objetivo, como vemos, es el de proteger a la población frente a inundaciones y sequías. Esto le llamamos la adaptación a los extremos climáticos, proteger la vida de las personas y mitigar el impacto sobre los bienes de la población, la infraestructura y la producción frente a inundaciones y sequías. Por ejemplo, esto es a través de la implementación de radares, que son importantes herramientas justamente para prever situaciones o contingencias climáticas. Es fundamental también, entendemos, la presencia estatal para evitar asentamientos en zonas inundables, por ejemplo. Sabemos que este es un tema que aqueja a nuestra población, no solamente por la protección del derecho a la propiedad privada, sino también justamente para la protección de la vida y de todas las personas. Por eso es necesaria la intervención, la presencia estatal en este sentido. El tercer objetivo vemos el de promover el desarrollo productivo teniendo como base el riego. Esto es incorporar nuevas áreas a la producción agrícola mediante el riego. En Argentina actualmente 2,1 millones de hectáreas son regadas, según un estudio de FAO y PROSAP sobre el potencial de ampliación del riego en Argentina. Se estima que hay un potencial de irrigación de 6,2 millones de hectáreas, con lo cual vemos que hay una posibilidad de desarrollo en este sentido y demuestra que existe una capacidad de expandir 3 veces el área actualmente irrigada. Para esto es necesario aumentar la eficiencia y las superficies de los sistemas de riego ya existentes, implementar el riego complementario. Esto es una práctica muy efectiva para incrementar y estabilizar el rendimiento de los cultivos, principalmente en contextos de variabilidad climática, como decíamos anteriormente, cosa que sucede en Argentina, permitiendo en definitiva reducir el riesgo productivo y económico de los sistemas de producción. Esto va a hacer a un país y a una economía mucho más previsible. El riego genera menor variabilidad en la producción, por ende, donde hay superficies irrigadas, la producción es mucho más estable y no se depende tanto de las contingencias climáticas. Por último, el cuarto objetivo principal de este Plan Nacional del Agua es el de ejecutar proyectos de aprovechamiento y preservación de recursos hídricos. Este es el aprovechamiento multipropósito y biomasa. Para esto es fundamental, obviamente, la interacción justamente con esos
con esas bases que habíamos denominado los ejes transversales, la innovación y la participación obviamente es fundamental. La gestión integral del recurso hídrico a través de la puesta en marcha de grandes obras de infraestructura, como son las presas, las grandes presas hidroeléctricas, por eso es fundamental también la intervención de los distintos sectores, tanto el Estado Nacional, las provincias, como también el sector privado y bueno, lo que tiene que ver con la financiación de estas grandes obras, que además de generar energía eléctrica tienen otros propósitos, como por ejemplo el abastecimiento de agua para uso humano e industrial. Todavía no estamos en la plaquita anterior, pero no importa. La regulación del agua a través de los embalses, el control de inundaciones, el incremento de áreas de riego, el aumento de la garantía de provisión de agua en áreas existentes y la mejora en la navegación. Por eso la importancia de estas grandes obras y la necesidad de las mismas. Es necesario también saber que la energía eléctrica es una energía de bajo costo y asequible, es decir, que tiene muy bajo impacto ambiental. Por eso es necesario empezar a desarrollar tecnología y comenzar a introducirnos en estas grandes obras para generar mayor desarrollo en esta materia. Y es imprescindible generar planificación a mediano y largo plazo, ya que, como decimos, son obras de gran envergadura. Ahora sí, pasamos a la siguiente placa. Como decíamos anteriormente, para poder conseguir los objetivos principales del Plan Nacional del Agua, debe generar los cimientos o la plataforma para poder conseguir esos objetivos. Los vamos a dividir en 4. Estas son la participación, la innovación, el fortalecimiento de capacidades y la preservación del recurso hídrico. Obviamente la preservación del recurso es fundamental, porque sin recursos no tenemos Plan Nacional del Agua. Por ende, el Plan Nacional del Agua reflexiona sobre el ambiente y el desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible. El agua es un recurso primordial para la vida, fundamental para el desarrollo del país y para sus habitantes. Por ende, es fundamental preservar recursos en cantidad y calidad. El Plan Nacional del Agua, como decía anteriormente, reflexiona entonces, entendemos, sobre el ambiente y el desarrollo sostenible. El fortalecimiento de capacidades. Es necesario que las instituciones cambien y se vayan adaptando para alcanzar una transformación general y colectiva de las capacidades, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos, la participación y la cooperación de los diversos asociados al recurso hídrico, es fundamental. También la innovación, como decíamos anteriormente, para poder alcanzar algunos objetivos es necesario desarrollar justamente nuevas tecnologías en relación a la preservación y la calidad y cantidad del agua, para su mejor uso y aprovechamiento también, en tanto que hoy por hoy el agua sirve también como, digamos, es un recurso que genera también muchos avances a nivel tecnológico, ya sea como en cuanto a biotecnología o como combustible. Y como decía anteriormente, es un recurso asequible y de bajo costo, por eso es necesario innovar en la materia. La participación, por último, el Plan Nacional del Agua afecta al país entero, busca la participación de todos, ya que se trata del agua, que es, como decíamos anteriormente, también un recurso vital, un recurso federal y necesario para la calidad de vida de todos los habitantes. Por esto resulta fundamental que el plan incluya todas las perspectivas y visiones que sean necesarias para lograr las mejores soluciones e inversiones para mantenerlo en continuo desarrollo. Se trata justamente de un plan dinámico, no es un proyecto que se desarrolla y concluye, sino como se trata del recurso hídrico, es necesario ir adaptándose y generando nuevos proyectos y demás. Y bueno, para ir cerrando, el tema es necesario para poder elaborar, para poder llevar a cabo el Plan Nacional del Agua, es necesario elaborar una estrategia de implementación. Hacemos la siguiente plaquita, que lo vamos a graficar también. Una estrategia de implementación que
que conste de distintas etapas, principalmente, lo primero que dijimos, la definición de la política hídrica, cuáles son las acciones y las estrategias para llevar a cabo cada uno de los objetivos o para ir alcanzando los objetivos. Es fundamental identificar las acciones en las distintas jurisdicciones para poder ir desarrollando en todo el país cada uno de los proyectos. La etapa 2 consiste en la integración de acciones a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que, como decía anteriormente, es un plan dinámico, por ende, a medida que se van cumpliendo determinados objetivos, van a ir apareciendo otros y se van a ir desarrollando nuevos proyectos. Por eso es fundamental también la inclusión de nuevas acciones que permitan justamente conseguir nuevos logros. La tercera etapa sería el llamado concursos y licitaciones y convocatorias, a partir de las cuales se inicia con la ejecución de obras y de proyectos. Y finalmente, hacer el monitoreo, el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las metas en cada uno de estos proyectos. Para llevar adelante este ambicioso plan se requiere una importante inversión económica, aproximadamente se estima de 40.000 millones de dólares, y generará a lo largo de su implementación cerca de entre 300.000 y 500.000 puestos de trabajo. Por eso desde la sindicatura consideramos muy importante empezar a trabajar coordinadamente justamente para la consecución de estas nuestras propuestas. Bueno, les agradezco, agradezco principalmente a todos mis compañeros de la sindicatura de usuarios, a Carolina Herrera, defensora del usuario. Muchas gracias. Muchas gracias, estaba esperando que me habilitaran el micrófono. Muchas gracias, Lisandro, muy clara tu exposición. Vamos a pasar entonces ahora a Ricardo Vago. Ricardo Vago es representante de Consumidores en Defensa de sus Derechos. Es miembro de la sindicatura y nos va a hablar sobre... a ver, todo lo que es ampliación de los servicios de AISA en 9 distritos de Buenos Aires. Adelante, Ricardo. Buenos días, muchas gracias a la posibilidad que nos dio las autoridades de ERAS y a la sindicatura, y en especial también a los miembros de la sindicatura, a la coordinación, a la defensora del usuario, una de las que aparentemente trabajó en el armado de este curso. Nosotros, en el caso nuestro, trabajamos el concepto qué significa la ampliación de los servicios de AISA a 9 distritos del Gran Buenos Aires. Y uno pretende demostrar que es un enorme desafío para la empresa AISA, y también que significan beneficios concretos para los usuarios. En mayo de 2016 se concreta un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires a fin de trasladar paulatinamente los servicios de provisión de abastecimiento de agua potable y saneamiento de APSA, que era la empresa provincial, a 9 partidos del Gran Buenos Aires. Estos partidos son José C. Paz, Pilar, Moreno, Merlo, Malvinas Argentina, Florencio Varela, San Miguel, Presidente Perón y la ciudad de Belén de Escobar. La provincia se vio obligado por su normativa a aprobar, a ratificar el acuerdo mediante la ley 14.830. Ahora vamos a pasar a ver la filmina donde expresamos la superficie y el tamaño de la extensión. La parte blanca era lo servido servido o municipios que integraban el área de concesión de AISA. A la izquierda se ve el distrito de Escobar, Malvinas, San Miguel, José de Paz, Moreno y Pilar, distritos
el tercer cordón, el segundo y tercer cordón, Merlo también. Y a la parte de la derecha en el sur está Florencio Varela y Presidente Perón, donde se extendió. Conceptualicemos que lo lejos que algunos de estos distritos están del Río de la Plata, también por la problemática del saneamiento existente. La siguiente. La concesión se amplió 1.138 kilómetros, llevándola a 2.949 kilómetros cuadrados, con la incorporación de 3.240.000 millones de habitantes del distrito sumado. Eso, cuando hablamos de habitantes, no hablamos de usuarios, pues los usuarios incorporados fueron 1.195.000 de nuevos usuarios con suministro de agua, sobre un total de 10.458.000 de toda la concesión. Eso expresa que de los 3.240.000 millones de habitantes de los 9 distritos, solo el 37% de esos habitantes incorporados por municipio tienen servicio de agua. Y a su vez se incorporaron 875.000 con red cloacal, sobre un total de 8.250.000 millones del total de la concesión. ¿Esto qué significa? Desde que los 3.240.000 millones de habitantes de los 9 distritos, solo el 27% de ese total tenía red cloacal. Y ahí expresamos cuál es el enorme desafío de la empresa AISA, porque se extendió en superficie en un 38% y se extendió en la población con bajo nivel de servicios de agua y saneamiento sobre el total de los habitantes de esos municipios. Ahora empezamos a ver cómo se hizo este traslado, y acá queremos marcar la cultura empresaria en cuanto al saneamiento de la empresa AISA. Pues, en cada uno de estos 9 municipios, la empresa AISA efectuó un exhaustivo estudio de servicio sobre las instalaciones existentes y el cumplimiento de las normativas referidas a la calidad de los servicios de agua y saneamiento. O sea, ¿por qué no pasamos? Se hizo un estudio donde cada pozo con escribano público se definió la calidad del servicio que tenía cada pozo. Se relevó los rodados, las instalaciones, las comunicaciones, la atención, el tipo de local comercial. Se hizo todo un trabajo que se analizó municipio por municipio los servicios que prestaba APSA desde los protocolos de una empresa que es la expresión y la continuación de obras sanitarias de la nación. Nosotros habíamos, la caracterización de los servicios preexistentes a nueva gestión lo analizamos Moreno por ser representativo de los municipios incorporados. Habíamos trabajado también Merlo y Moreno y también José Cepaz, pero se hacía muy extenso y entonces consideramos que analizando Moreno estaba lo que nosotros queríamos expresar sobre el desafío de AISA y los beneficios se podía expresar correctamente. Siguiente. La superficie del Moreno tiene una superficie como distrito de 186 kilómetros cuadrados, similar a la provincia de Buenos Aires. El área servida son 21 kilómetros, o sea que tiene un porcentaje de área servida del 11,20% sobre la superficie total del distrito. La población, según el censo del 2010, 452.000 habitantes, con un porcentaje de servicio de agua potable del 32%.
y un porcentaje retroactual del 21%. Este punto, estimación del crecimiento poblacional 2% anual, lo que significa 575.000 habitantes aproximadamente en la actualidad, aunque se dice que es mayor. Este concepto del crecimiento poblacional, yo lo pongo para Moreno, pero podría ser similar para Pilar, para Merlo, para Varela, para Presidente Perón. Siguiente, por favor. Entonces ahora pasamos para marcar la situación del servicio. Analizó AISA cada uno de los pozos que tenía Moreno en su momento en el año 16-17. Se efectuó mediante 67, el abastecimiento de agua se efectuó mediante 67 perforaciones, 8 de ellas fuera de servicio. Analizadas las restantes, las 59 restantes, se verificó que, referido al marco regulatorio, 21 contenían exceso de nitratos. 2 pozos estaban fuera de norma con compuestos orgánicos volátiles. Son compuestos que se usan para las limpiezas industriales. O sea que se mandaba al subsuelo efluentes industriales. En 10 perforaciones se detectó la presencia de bacterias coliformes, que son las ligadas en general a los humanos, digamos, a las contaminaciones por los pozos ciegos. Y bacterias pseudomonas en otros 5 pozos. En un pozo también se detectaron otro tipo de bacterias, las heterótrofas. Con respecto al cloro residual en la red, se registraron 6 puntos con valores inferiores al valor regulado. Había muchos pozos que no tenían clorinador o no tenían clorinador, aporte de cloro automático, o en algunos casos era manual, en algunos casos no funcionaba. Y como muchos de los pozos se entregan directamente a la red, no van a un tanque común la mayoría, entonces el agua abastecida por ese pozo que entraba directamente a la red hacía que no tenía la red digamos, la cantidad de cloro requerido. Por supuesto, el agua para el usuario era más rica, no tenía ese gusto de cloro que suele tener a veces en el Gran Buenos Aires. Lo que pasa es que la función del cloro es lo que permite la sanidad del recurso agua. Las perforaciones que no cumplían con el marco regulatorio eran 47 de 67. Esto, vuelvo a decir, cada pozo con escribano público, con análisis de todos, planillas extensas, pozo por pozo, con un informe fotográfico e informe físico sobre la situación digamos, edilicia del pozo, e informe también sobre la calidad de agua. Pasamos al siguiente. La red de distribución de agua era de 575 kilómetros. Y esto está copiado textual. Las instalaciones elevadas, pozos, tanques, redes de agua y desagüe se encuentran en un importante estado de deterioro fuera de las normas correspondientes o sin funcionamiento. Se evidencian falta de mantenimiento de los edificios y falencias en las condiciones de higiene, seguridad y de inhabitabilidad. Una importante cantidad de perforaciones muestreadas tienen los valores químicos y bacteriológicos fuera de las normas reguladas. Esto lo vimos. Y en 2 importantes barrios de la zona, de Jujuy y Moreno Norte, se detectó que las presiones promedio tenían entre 2 metros de columna de agua y medio metro de columna de agua. Siguiente, por favor. Reducimos el trabajo a las plantas de tratamiento de desagües locales. Al estar el distrito de Moreno en
administración interna en la provincia, tiene que las plantas de tratamiento verter al río Reconquista o al frente del río Reconquista. La planta tenía dos plantas de tratamiento, la planta depuradora de Paso del Rey, diseñada para 90.000 habitantes con vuelco de frente al río Reconquista. Esta planta se encuentra fuera de servicio volcando los líquidos sin ningún tipo de tratamiento. Esto significa que todo el área vieja de Moreno, el área tradicional, el área cercana a la antigua Ruta 7, de Moreno Centro y Paso del Rey, vuelca directamente fuera de tratamiento, porque esta planta fue vandalizada, porque, por ejemplo, de noche no tenía sereno. La planta depuradora de Catonas, diseñada para 163.000 habitantes, con vuelco de frente al arroyo de las Catonas, que después termina en Río Reconquista, es una planta de 9 hectáreas, que solo funcionó un año, y después, cuando se retiró la seguridad, fue vandalizada y una planta nueva, inaugurada en los años, hace pocos años, funciona solamente un año y después es vandalizada. Se encuentra fuera de funcionamiento volcando los líquidos sin ningún tipo de tratamiento al arroyo Las Catonas, que lo convierte el arroyo en unas 9-10 cuadras en un cloaca a cielo abierto hasta después, ahí estaría, hasta terminada en el río Reconquista. Siguiente. Esta es una foto en lo que es actualmente es la antigua Ruta 7, para los mayores que usaban antes de la existencia de la Gaona, donde se ve claramente los residuos tracales, el taponamiento que levanta la tapa de hierro fundido existente en la calzada. Esto era frecuente tanto en las calles como en las veredas, por la obstrucción y porque no tenía Moreno ningún un servicio de desobstrucción propio al servicio, sino que lo compartía con el distrito de San Miguel, Gerardo Rodríguez y Moreno. Ahora hay otras fotos que muestran desborde cloacal en Moreno, en Boulevard Perón, y son dos desbordes cloacales que estaban en el aire. Siguiente. Bueno, es otro barrio, no estamos hablando de la periferia, estamos hablando de sectores a 7-8 cuadras de la Gaona, y ahí se ve a la derecha cómo el agua salía de la tapa del desagüe cloacal. Apreciaciones para el usuario del servicio AISA. Esto lo pongo desde la visión de un usuario de AISA. ¿Qué vive, cómo vio la situación del cambio de servicio? Primero vamos a la cosa más elemental, que es el tema del régimen tarifario anterior y las tarifas anteriores y las tarifas actuales. Las tarifas que abonaban los usuarios eran en general muy elevadas, pese a que el servicio fuera inadecuado. ¿Por qué eran inadecuadas? Porque las tarifas del servicio se incrementaban mediante dos vías independientes: por aumento de la evaluación del fiscal del inmueble y por aumento del costo unitario del metro cúbico de agua. Esto es importante. Cada vez que producía una evaluación fiscal con un criterio fiscal, se aumentaba la evaluación fiscal, pero como había una tabla que marcaba a tal valor del bien correspondía tanto consumo de agua, esa tabla que venía de la convertibilidad, iba cada vez que había una evaluación inmobiliaria, subía el valor de los metros cuadrados. E independientemente de eso, el costo del metro cúbico de agua subía para los que tenían servicio medido por el metro cúbico. Y servía, como también era el valor que se multiplicaba por el factor que salía de la evaluación fiscal, volvía a subir 2 veces. Esto motivó que que las tarifas
para el usuario residencial de la zona de Moreno, centro, que es similar a cualquier partida del servicio de la zona, pagaba en febrero del año 17 946 pesos. Con la tarifa actual de AISA se paga 714 pesos por mes en igual casa o partida residencial que hace 3 años. Lo que significa que la tarifa de AISA 3 años después es un 25% más económica que la tarifa que tenía APSA en ese momento como consecuencia del esquema tarifario existente que había llevado a valores tan altos los valores de APSA. Siguiente. Mejoras visibles para la población, además de para los usuarios. El trabajo de sustitución de cañerías cloacales, las eventuales residuos cloacales en las calles se eliminaron porque se puso un camión desobstructor permanente y se repararon las pérdidas de agua en calles y veredas. Esto es una cosa para el sector con servicios que es visto por toda la población. Se puso atención en un nuevo local. En el local de APSA no se aceptaban ni recibían reclamos por deficiencias técnicas en los servicios. Solo se recibían en el antiguo local de APSA problemas de carácter comercial. No se recibían cuando no había presión de agua, cuando había desagüe. Eso es, en cambio, la atención al servicio comercial y AISA tiene todo un criterio de atención muy distinto. El análisis de calidad de agua se encuentra dentro de los parámetros del marco regulatorio. Y hubo mejoras en la presión del suministro. Digamos, esto es claro porque a pesar de tener cisterna, hoy en día muchas veces las cisternas no entran en servicio porque se carga automáticamente los tanques. Acá uno expresa el concepto de que, ¿cuál es la enorme diferencia? La diferencia de la empresa APSA, la empresa AISA, es la heredera de Obras Sanitarias de la Nación. Tiene criterios, protocolos, planificación y experiencia en cumplir la gestión de saneamiento. También tiene mayor capacidad económica y una conducción centralizada. Está creada por Ley Nacional 26221 que define un esquema de gestión y de planificación con un definido rol de control por parte de ERAS y de la Agencia de Planificación, con un marco regulatorio integral para la prestación del servicio. Con esta visión se integró al área concesionada a estos 9 municipios. Esta visión de integración está expresada claramente en los trabajos regulatorios, en los trabajos que se hizo el inventario de existencia, que existían en cada uno de estos municipios. La empresa APSA era un conjunto de unidades distribuidas por toda la provincia de Buenos Aires y una política común de gestión empresaria, a su vez con una fuerte ausencia del órgano de control actualmente eliminado del OCABA. Esta es una referencia que marca que puede haber en APSA en otras unidades quizás de la provincia con mejor gestión. En este caso, en el caso de Merlo y Moreno, la gestión de APSA correspondía totalmente a las conclusiones que hemos arribado. Y acá están los desafíos, porque como vimos, se ampliaron 9 distritos con 3 millones de 200.000 habitantes, pero solo el 37% tenía un servicio de agua. El primer desafío es el cumplimiento del plan de expansión de los servicios de agua potable y saneamiento hacia la totalidad de los habitantes de los distritos incorporados. Luego, un tema no menor, integrar las áreas desvinculadas dentro del marco regulatorio de AISA. Áreas desvinculadas que pueden ser planes federales, pueden ser antiguos barrios servidos con APSA. Eso, en el caso de Moreno, no se ha integrado. En otros distritos creemos que sí, esto es un tema para desarrollar. La integración de las áreas desvinculadas dentro del marco
regulatorio. Y, por supuesto, implementar fuertemente la tarifa social y comunitaria para los sectores más vulnerables que predominan en la mayoría de estos distritos. Quizás no sea el caso de Pilar o de Escobar, pero sí puede ser el caso de Merlo, Moreno, José Cepaz, Varela y Presidente Perón. Bueno, hay entonces un desafío a la empresa muy fuerte, beneficios para los usuarios que están servidos, pero también hay un enorme desafío para integrar a la comunidad de usuarios, la mayoría de esta población que no tiene un servicio de agua y tráfico. Bueno, a ver, me parece que terminamos. Gracias por el tiempo, gracias a... bueno, yo lo que... Acá me aclaran que la planta está funcionando. Claramente está funcionando. Yo el informe que hice fue el informe correspondiente a la recepción por parte de AISA de el estado de situación para marcar, y cuando marqué que había un cumplimiento de las normativas, tanto en el agua como la planta de Las Catonas está en funcionamiento, fue inaugurada en el año 18. Yo, el análisis mío es al traslado y por qué hay beneficios, y marqué que el plan regular, que se cumplían el marco normativo en el agua y había un gran trabajo realizado. O sea que la presión es correcta. Yo no, el análisis que las plantas no funcionaban en el momento del traslado, del traspaso de jurisdicción, no en la actualidad. Gracias, gracias a todos. Espero, esto es un enorme desafío para AISA y es un enorme beneficio también para los usuarios al integrarse a una empresa con una cultura de gestión de saneamiento. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por tu exposición clarísima y nos has instruido un poquito sobre un tema tan importante. Estamos con un pequeño problema de conexión porque a Ricardo Espinosa, que tenía que continuar, se le cortó la luz. Entonces, como va y viene y esto está un poquito así, Pedro, vos estás en condiciones de hablar en este momento y darle un poquito de aire a Ricardo a ver si se recompone su conexión. Sí, sí, por supuesto, Claudia. Esperemos que cumplamos el objetivo. Ahí está, porque logró entrar una vez más, pero se le volvió a cortar. Yo estoy en contacto con él y prefiero que mientras él vea si se puede comunicar, adelantemos con Pedro Busetti entonces. Pedro Busetti es representante de DEUCO. DEUCO es una organización miembro de la Sindicatura de Usuarios y DEUCO significa Defensa de Usuarios y Consumidores. Ya Pedro lo tuvimos como expositor el martes de la semana pasada y ahora nos va a hablar sobre las tarifas de los servicios públicos del servicio de agua y saneamiento. Así que adelante, Pedro, y gracias. No, gracias, Claudia. Bueno, buenos días y gracias nuevamente por la posibilidad de participar en estas jornadas en nombre de la sindicatura. La exposición tiene que ver, en este caso, con algo puntual que está relacionado con la propuesta tarifaria que ha hecho la empresa AISA para el año 2021 y que entraría en vigencia, de acuerdo a lo que propone la empresa, a partir del 1 de enero de 2021. En ese sentido, digamos, primero, la tarifa es el precio unitario fijado de forma oficial por el Estado para los servicios públicos realizados a su cargo por ser el titular o el concedente del servicio. La tarifa debe permitir la prestación del servicio en condiciones de continuidad y regularidad, cubrir los costos de explotación y mantenimiento
la obtención de un beneficio razonable por parte del prestador, y para los usuarios deben ser justas, razonables y asequibles. En el ordenamiento jurídico argentino ha sido reconocido desde el mismo origen que la prestación de los servicios públicos es de carácter estatal, ya sea nacional o provincial, pese a la reforma del Estado de la década del 90, donde se privatizaron o se concesionaron los servicios públicos. En ese sentido, la Corte Suprema afirmó: todo servicio público reconoce un titular, pero nada más que uno, el Estado o poder concedente, que tan solo delega la prestación. El máximo tribunal ha dicho que la titularización por parte del Estado de la actividad económica objeto de un servicio público se encuentra directamente vinculada con la garantía de determinados derechos fundamentales, que son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el ser humano. Ahora bien, la inclusión de los derechos y garantías especificados para los usuarios en la Constitución Nacional, el artículo 42, implican una serie de deberes y obligaciones para el Estado, que no puede actuar como un mediador entre los actores del servicio público, prestadores, usuarios, autoridades de control. El rol que específicamente le impone la Constitución Nacional es el de proteger a los usuarios en su condición de parte débil y vulnerable en la relación jurídica en el servicio público. Por eso el Estado no puede ser un actor neutral, más en el caso de AISA, donde el Estado es propietario en un 90% de la empresa prestadora, con lo cual la responsabilidad de ejecutar un cuadro tarifario que atienda a las necesidades de financiamiento de la empresa, resguardando los derechos de los usuarios a tarifas justas, razonables y asequibles, es mayor. ¿Qué pasó en los últimos 4 años, entre 2016 y 2019? Como bien dice la placa, cambios abruptos de tarifas. ¿Cuál fue la política que en materia de tarifas de servicios públicos se aplicó desde el Estado Nacional en ese periodo? Aumento generalizado de las tarifas eléctricas, 3.200%, gas natural, 2.700%, y agua y saneamiento, en el caso de AISA, entre un 500 y un 600%. ¿Qué priorizó la gestión anterior? Y estamos hablando siempre del Estado. La recomposición de las economías funcionarias, impactando directamente en el ingreso de los hogares a través del pago de la factura. Y además, indirectamente, al incrementarse los índices de inflación empujados por el alza de los servicios públicos. ¿Qué generó esto? Generó que el aporte, el gasto de los hogares en el pago de los servicios públicos en el año 2018, en abril del año 2018, según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, pasara a ser 21% según el salario mínimo vital y móvil. Simultáneamente, crecieron los niveles de morosidad y desconexión de los servicios y el endeudamiento familiar para hacer frente al pago de las facturas. En el caso de AISA, la repercusión del aumento se constató en el aumento de la morosidad, ya que la empresa no ejecuta corte del suministro por falta de pago. Esto fue hasta diciembre del año 2019. ¿Qué pasa en este año 2020, donde estamos atravesados por la pandemia del COVID-19, el aislamiento social preventivo y obligatorio?
Apenas iniciado el año y a fin de preservar las condiciones sanitarias de la población, el Estado Nacional decreta la emergencia sanitaria, el aislamiento social preventivo y obligatorio, que obliga al cierre parcial o total de la fuente de trabajo, formales y no formales, industrias, comercios, venta ambulante, etc. La imposibilidad de acceder al trabajo genera el deterioro generalizado de las economías de la familia, y el gobierno nacional adopta diferentes medidas para paliar esta situación derivada de la economía de los años anteriores, 2016 y 2019, y de la repercusión de la pandemia. ¿Cuáles son esas medidas? En principio, suspende el aumento de las tarifas de los servicios públicos, de todos los servicios públicos, para el año 2020. Implementa distintos programas de asistencia económica a la población, como el IFE, el ingreso familiar de emergencia, la tarjeta alimentaria, la suspensión del pago de las cuotas de créditos otorgados por ANSES, etc. Asimismo, a través del decreto 311, se impide el corte del suministro de todos los servicios públicos a los usuarios con hasta 7 facturas impagas, permitiendo la cancelación de las deudas en planes de pago de 30 cuotas, lo cual alivia la situación de más de 1,5 millones de usuarios incluidos en la medida. Pero pese al congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y también el congelamiento de los combustibles hasta el mes de agosto, la inflación interanual es del 36,6%, y los alimentos constituyen el mayor gasto de las familias, tuvieron en este periodo un aumento promedio interanualmente hablando del 40,8%. Para recomponer el ingreso de la población es necesario entonces que paulatinamente y resguardando la sanitaria pueda habilitarse la reapertura de la actividad económica. Sin embargo, los datos oficiales muestran las dificultades que se presentan para el regreso al trabajo. Según datos del INDEC, en el segundo trimestre del año 2020, los puestos de trabajo asalariados disminuyeron un 12,9%. En 2019 había 15.479.000 personas trabajando y en 2020 13.472.000. En el sector informal, lo que se denomina trabajo en negro, la pérdida de puestos de trabajo fue mayor al promedio. Según el INDEC, fue del 34%. En 2019 había 4.817.000 trabajadores no formalizados y en 2020 3.178.000. Ello equivale a decir que más de 1,5 millones de trabajadores no registrados quedaron sin trabajo en ese periodo. Y dentro de los sectores laborales más afectados por esta situación, puede señalarse, por ejemplo, el personal del servicio doméstico, con una caída del 36,1%, los obreros de la construcción, 33,3%, los trabajadores de hoteles y restaurantes, con un 35,1%, y los obreros o trabajadores del transporte, con un 24,3%. Otro aspecto de la situación laboral son las suspensiones de personal, que no disminuyen. En el mes de septiembre, según la encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación, el 18% de las empresas aplicaron suspensión del personal, por lo que el 6,3% del empleo registrado en el sector privado en ese periodo se encontraba suspendido. En el mismo periodo, las horas trabajadas
en el sector formal de la economía disminuyeron un 34,6%. Otro dato importante a tener en cuenta sobre la posibilidad de reingreso de los trabajadores a la actividad laboral para poder recuperar, obviamente, sus ingresos, son los datos del transporte público de pasajeros. En el mes de agosto de 2020, el transporte público, ferrocarriles, subte, premetro, transporte de colectivo fue de 37.746.000 personas. En el mismo mes del año 2019, la cifra transportada fue de 200.394.000 pasajeros. Y ahora pasemos a ver qué pasó con los salarios. En aquellos sectores de trabajadores formales con convenio laboral se ha recompuesto en porcentaje que en su mayoría no alcanza a compensar la pérdida inflacionaria. Solamente algunos pocos gremios han logrado recuperar o superar ese 36,6% de pérdida o de aumento del costo de vida. Un dato, además, importante para tener en cuenta, el Ministerio de Trabajo informa que el 16% de los trabajadores formalizados en el año 2020 hasta el mes de octubre de 2020 no han tenido aumento salarial. Por su parte, los trabajadores no registrados, considerando los datos de pérdida de empleo que citamos precedentemente, es poco probable que hayan tenido aumento salarial alguno y que se hayan tenido que conformar con solamente la preservación de la fuente de trabajo. En este contexto, la empresa AISA ha presentado un pedido de aumento de tarifas que plantea un incremento del 10% en el coeficiente K y un aumento de 50 pesos por servicio, unidad funcional, a ser aplicado a partir del 1 de enero de 2021. Posteriormente, propone aumentos escalonados del 10% acumulativo en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021. De acuerdo a las tablas presentadas en la versión 1 de la adecuación tarifaria presentada por AISA, que nos ha sido brindada por el ERAS, el aumento promedio en noviembre del año 2021 superaría el 100% para los usuarios residenciales. En una de esos gráficos aparece un dato: 1.049.585 usuarios residenciales con coeficiente zonal bajo y 2 servicios que hoy tienen una factura promedio de 525,50, en noviembre de 2021 pagarían 1.022,10, o sea, un 108% de aumento. Todo lo que hemos descrito en cuanto a la situación laboral, la situación económica, tiene efecto en los datos que da el INDEC en la última encuesta. ¿Qué dice el INDEC lamentablemente? El índice de pobreza llega al 30,4% de la población urbana, alcanzando 2.800.000 hogares que tienen un ingreso promedio mensual de 25.759 pesos y no cubren el costo de la canasta, que es de 43.785 pesos. Y por lo tanto, hoy son pobres 11.700.000 argentinas y argentinos. De ese universo, el 8,1% de las familias son indigentes y viven en condición de indigencia 3 millones de personas. En esos hogares, siempre con datos del INDEC, el ingreso promedio mensual es de 10.301 pesos,
con lo cual no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica de alimentos, que tiene un valor de 17.625 pesos. Esta situación hasta la actualidad. ¿Cómo salimos de la pandemia en términos sociales y en términos económicos? ¿Qué es lo que estamos viendo? El ministro Guzmán, el ministro de Economía, Guzmán, informó que no habrá IFE 4 y que será reemplazado por 8 programas sociales, de los cuales hasta la fecha no se dieron a conocer más precisiones y por lo tanto no están aplicándose. Recordemos que el ingreso familiar de emergencia fue recibido por 8 millones de personas durante 3 meses. A su vez, el ANSES es probable que reinicie el cobro de los créditos que suspendió todo el año 2020 y que alcanza a 5.660.000 personas, que son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, jubilados y pensionados. Por su parte, el decreto 311, que impide el corte del servicio, que es una medida que ha sido muy positiva, aplicada durante el año 2020, no tiene todavía decidida su continuidad. Esto, que hoy abarca 1,5 millones de usuarios, si caducara el 31 de diciembre de 2020, implicaría que a partir del 1 de enero, esos usuarios deberían afrontar el pago de esas deudas, que, como dijimos, alcanza hasta 7 facturas. Pasemos ahora al tema de la tarifa social. En su presentación, AISA propone un presupuesto de 1.429 millones de pesos para la expansión de la tarifa social a efecto de subsidiar a 250.000 hogares. La propuesta tiene una dificultad que la propia empresa señala, que el aporte de los fondos provengan de los gobiernos jurisdiccionales, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, del Tesoro Nacional. De lo contrario, y esto lo dice AISA en esa propuesta, debiera ser mediante tarifa. En el informe comercial del mes de julio, AISA presenta un gráfico en el que muestra el pedido de reintegro solicitado por los descuentos realizados por tarifa social. El monto del reintegro, que figura en los gráficos, es de 2.272 millones de pesos. Y a su derecha figura cuál ha sido el monto del reintegro. Y dice 0 pesos. Según el informe comercial de AISA de julio de 2020, la suma de facturas impagas del servicio asciende a la suma de 12.783 millones de pesos. Y según también dice AISA en ese informe, esa mora equivale a 5 veces la facturación del mes de julio de 2020. Y agrega el 30% de los usuarios residenciales, 1.017.974, adeudan el 63% de ese monto, equivalente a 8.053 millones de pesos. También destaca que 8.473 millones de pesos de la deuda acumulada tiene una antigüedad superior a los 2 años, lo que equivale a decir que el resto, 4.310 millones de pesos, se generó en los últimos 2 años, en los que la tarifa creció exponencialmente, pudiendo ser, de acuerdo a nuestro criterio, una de las causas de la mora. Si aceptamos el criterio de que las tarifas de los servicios públicos deben ser parte de un plan económico que articula todas las variables económicas
y sociales de nuestro país, teniendo en cuenta los intereses de todos los sectores, pero prevaleciendo los de los sectores más débiles de la sociedad, que no pueden estar escindidas del contexto socioeconómico en el que deben aplicarse. Es sumamente grave, como lo demuestran todos los datos aportados en esta exposición, que la responsabilidad del Estado Nacional, quien las autoriza finalmente, es, tal como lo dice toda la normativa, y reitera la Corte, resguardar los derechos de los usuarios en cumplimiento del mandato constitucional del acceso y la permanencia de un servicio considerado un derecho humano, insustituible, irreemplazable. Llegaremos a la conclusión de que es inviable a partir del 1 de enero de 2021 modificar las tarifas de los servicios públicos. En el caso de AISA, que es el objeto de esta exposición, y de la totalidad de los servicios públicos. Porque la salida de la pandemia no implica la recomposición de los ingresos de los millones de usuarios de los servicios públicos que han sido afectados durante este tiempo por la crisis económica, por la falta de acceso al trabajo, etc. Y por último, una reflexión y un pedido. La propuesta tarifaria plantea que el 1 de enero habría un aumento de tarifas. Cabe recordar que debe convocarse a la correspondiente audiencia pública para que todos los sectores involucrados podamos participar. Con lo cual, cerramos la exposición señalando nuestro convencimiento de que en cuanto a la aplicación del aumento hay serios inconvenientes de carácter socioeconómico. Y en cuanto a la tarifa social, que por supuesto estamos de acuerdo en la ampliación de los beneficiarios, que hoy, comparándolo con el universo de usuarios residenciales, es mínimo, pero también hay que dotarlo del presupuesto que corresponde y que tiene que tener a su disposición la empresa AISA. Muchas gracias por escucharme y espero haber sido todo lo claro que es necesario en este tema. Muchas gracias, Pedro, lo ha sido muy claro, y veía ahí a el presidente Walter Méndez que cuando te referías a la audiencia pública sentía sobre la necesidad, así que yo creo que eso puede ser lo que ocurra finalmente. Muy clara, Pedro, tu exposición, muchas gracias. Bueno, estamos teniendo un inconveniente porque lamentablemente a Ricardo Espinosa se le cortó la luz. Entonces, la verdad es que vamos a ver si es posible. Tenía una muy buena exposición para ustedes sobre tarifa social y vamos a hacer lo posible para ver si el próximo martes o bien en algún otro momento, no sé, ya hablaremos con Lucas para ver de qué manera podemos darle el espacio a Ricardo en otro momento y que ustedes puedan recibir la exposición que él había preparado para hoy. Así que, dadas estas circunstancias, vamos a abrir espacio entonces a las preguntas de todos ustedes en relación a lo que se ha expuesto hoy y antes de darle el paso a Carolina para este espacio, quiero agradecerles a todos. Veo que hay en este momento 71 participantes. No lo dije la vez anterior, pero creo que ha sido una constante la cantidad de participantes en este ciclo de capacitación. De alguna manera, esto para nosotros es muy importante porque creemos que es un espacio para visibilizar la sindicatura, para mostrar quiénes forman parte de la sindicatura, si bien somos muchas organizaciones más las que formamos ese espacio, somos 26 en este momento en total, pero bueno, es un espacio para visibilizar y para que ustedes también sepan
que hay una coordinación, que se pueden comunicar conmigo en caso de que necesiten algo o algún tipo de información o algún tipo de intercambio que ustedes consideren con la sindicatura. Así que muchísimas gracias. Y Carolina, te doy el paso para que se abra el espacio de preguntas. Ahí yo vi, Caro, que hay 2 aclaraciones sobre la exposición de Ricardo Vago, que sería bueno que todos pudieran ver, o la lees vos, como para hacer esa aclaración sobre un punto del que habló Ricardo Vago. Muchas gracias a todos. Sí. Gracias, Claudia. Sí, bueno, la primera aclaración ya lo aclaró justamente Ricardo sobre la presentación, que era justamente el funcionamiento de la planta depuradora Catonas, que, bueno, Ricardo estaba haciendo mención a previo pase APSA-AISA, y después Graciela Magás, de la Gerencia de Sistemas, aclara justamente que la planta depuradora Las Catonas se encuentra en funcionamiento en modo puesta en marcha, mientras que la de Paso del Rey, que también había sido mencionada por Ricardo, forma parte del plan de inversiones para su puesta en valor y que desde el ente, desde el 2017, se realiza el seguimiento de las tareas de puesta en valor y funcionamiento. Eso, bueno, es importante saberlo de parte del ente regulador. Y después, eso vinculado con la presentación de Ricardo. Después, vinculado con la presentación que estaba haciendo Pedro, que es interesante, Pedro ya estaba adelantado, como siempre, trabajando en la propuesta tarifaria, que, bueno, cuando esté obviamente exponga la Gerencia de Economía, va a abordar también esos temas, el impacto justamente de la propuesta tarifaria, pero Diego Fontela, también integrante de una de las asociaciones de la Sindicatura de Usuarios, adiciona que en el tema de salud los bonos, que hacías mención, Pedro, por COVID, al discontinuarse también implican en varios trabajadores de la salud, como camilleros, administrativos, etcétera, una pérdida, obviamente, de un ingreso. Aún más grave, pues la inflación hace perjudicial, con lo que volverían a los sueldos pre-pandemia sin el bono de los 5.000 que se van a perder, ¿no? Bueno, después... bueno, otra reflexión también de Diego, que en el caso de ANSES menciona que es paradigmático, lo mismo que aquellos beneficiarios de crédito UVA, que se descongela la cuota que con altibajos venían desde agosto de 2019 y el valor UVA y se incrementó en forma muy superior. Entonces, bueno, son como impactos que hay que analizar en su conjunto, ¿no? De manera integral, no por separado. Bueno, todos, no sé si hay alguien más que quiera hacer preguntas, pero muchos agradecimientos a las presentaciones. Claudia, vos hacías mención de Ricardo, que efectivamente no se ha podido Sí. terminar de... Sí, lo podemos, si les parece, también pasar para el próximo miércoles. Recuerden que el martes que viene es feriado, ¿no? Lunes, Bien. martes, así que Sí. las jornadas la semana que viene se hacen el miércoles. Y bueno, finalmente el presidente Walter Méndez desde el ERAS vuelve a agradecer las presentaciones, bueno, reiterando que estos encuentros brindan posibilidades de hacer mejores, más eficientes a todos. Y agradecemos, bueno, siguen agradeciendo también desde la sindicatura la posibilidad de expresarse, y bueno, desde todas las áreas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, no sé si hay alguien que quiera agregar algo, y si no, damos por terminado, y entonces el miércoles que viene podríamos realizar en primera instancia, si les parece, la presentación de Ricardo Espinosa, y después continuamos con la comisión asesora, que es el módulo correspondiente a ellos, ¿les parece? Si están de acuerdo, hacemos así, nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas